de repente la candidiasis en los últimos años es como la culpable de todo, ¿no? Si tenés cándida, es el culpable de todos los restos de síntomas que tengas. Casi tenemos que adoptar como una mente científica, ¿no? Medical Medium lo que nos dice es que no solo es inofensiva, sino que es necesaria. No es la culpable, es un mecanismo de defensa, en verdad. Hay fitoquímicos que son los propios compuestos químicos de la planta, de la fruta, que son muchas de ellos están completamente sin descubrir. Bienvenidos. Hoy seguimos con otro diagnóstico del sistema digestivo. Hablamos de la candidiasis, sobre todo intestinal. Como siempre, hacemos un pequeño recorrido por los síntomas y por la información que nos brinda la ciencia convencional. Después compartimos el punto de vista que nos ofrece Anthony William, el médico medium. Su información, creo que estamos todos de acuerdo, nunca deja de sorprendernos. En el caso de la cándida, como vamos a descubrir, se trata mayoritariamente de un hongo amigable, un hecho que nadie más os va a contar. Pues por eso os invitamos a abrir vuestra mente y gracias por estar aquí con nosotras. Empezamos entonces. La ciencia define la candidiasis intestinal como infección que afecta al intestino delgado, causada por diversas variedades de cándida, parásito de hongos que crecen fuera de control. ¿Qué más deberíamos saber y qué son los síntomas de la candidiasis? Sí, bueno, mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo saber si tengo candidiasis? Y la verdad es que dependiendo del tipo de candidiasis, los síntomas varían. Como veremos más adelante, hablaremos de todo lo que mencionaste, Petra. En todos estos casos, la candidiasis es solo un nombre, ¿no? Es una etiqueta que se pone a un conjunto de síntomas, sobre todo en los últimos 15 años. Se ha puesto mucho, ¿no? En la medicina convencional, pero incluso más en la medicina alternativa. Y se le pone el nombre de candidiasis cutánea, normalmente a las erupciones cutáneas y picor en las zonas poco ventiladas de la piel, en las ingles, axilas y otros pliegues. Y por otro lado, se supone que, por ejemplo, la candidiasis vaginal es la que provoca picor e irritación en la zona vaginal, una secreción vaginal así espesa, blanquecina y la sensación de ardor. Después, la candidiasis bucal supuestamente provoca unas manchas blancas y escozor en la boca. Se conoce bastante la candidiasis en la lengua en el caso de los bebés, por ejemplo. Y si la infección después pasa al esófago, puede llegar a causar dolor y dificultades para tragar también. Y la candidiasis intestinal es, como dijiste, la más común de todas y la diagnostican a muchas personas que presentan síntomas, sobre todo el dolor, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, pueden ser ambos, distensión abdominal, náuseas, fatiga y le atribuyen incluso pérdida de memoria y dificultad para concentrarse. A mí me pasó, no es, no es tan poco común. A mí me pasó, yo tenía casi todos estos síntomas y al principio me diagnosticaron con la candidiasis intestinal a través de la prueba de las heces, pero como también tenía candidiasis bucal y vaginal, ya me dijeron que lo mío era la candidiasis sistémica o candidiasis profunda, que también lo llaman así a veces. Y es que se supone que en estos casos el hongo llega al torrente sanguíneo, expandiéndose ya por todo el cuerpo, lo que produce una infección generalizada, y eso ocurre especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. Y dijeron que era peligroso, porque también si llega a continuar puede llegar a ser peligroso. Exacto, ya que puede, incluso después, por supuesto, yo me puse a leer y encontré también que podría
podía provocar la muerte. También me encontré con un caso de un chico que me decía que le habían dicho ya no podía ni andar. Le atribuían síntomas neurológicos a la Cándida albicans en ese caso, ¿no? Porque es como la más común de todos los tipos de Cándida. Y es a través de ese chico que yo llegué a un sitio donde un médico pues ya había empezado a aplicar medicina más integrativa y es ahí donde conocí, donde me dieron el libro de Anthony Williams, el médico medium, pero es a través de ese chico que tenía el mismo diagnóstico que yo, candidiasis sistémica, que yo llegó a eso y eso es lo que a mí me impactó, ¿no? Porque decía, bueno, mira, es que puedes llegar a este punto tan grave que ya no puedes ni andar. Él decía, pues es que me arrastro por el suelo y bueno, era una cosa horrible. Entonces, dependiendo un poco del profesional de la salud, ¿no? Le atribuyen síntomas a lo mejor solamente digestivos, pero también llegan a atribuirle estos problemas neurológicos, que para mí era lo más impactante. Wow, Mm. interesante. Sí. Sí, eso yo creo que se escucha mucho ahora desde el lado más alternativo también, ¿no? Como que de repente la candidiasis en los últimos años es como la culpable de todo, ¿no? Si tenés cándida, es el culpable de todos los restos de síntomas que tengas. Sí. Bueno, lo veo más alternativo quizás, pero es cierto que, bueno, por lo menos desde el lado convencional también se lo tiene como que es un hongo que convive con nosotros, que está presente en nuestro cuerpo. El problema es cuando hay un sobrecrecimiento, ¿no? Hay una sobrepoblación del hongo cándida, que es como bien decías, ¿no? Que la mayoría de los casos es la Candida albicans, ¿no? Y lo que sucede, lo que ellos sostienen, ¿no? Es que nuestro sistema inmune suele mantenerlo a raya y de hecho lo llaman un hongo como oportunista, ¿no? Porque aprovecha a salir en ciertas oportunidades como la toma de un antibiótico, como el embarazo, como alguna otra enfermedad, cuando hay otra enfermedad detrás, a veces hablan de diabetes no controlada, por ejemplo, o de un sistema inmunitario bajo, consumo de anticonceptivos, hay un montón de cosas que se asocian, ¿no? A eso. Cuando eso empieza a crecer, bueno, ahí es cuando dicen que está como un poco descontrolado y cuando se empiezan a ver estos síntomas. Es bastante curioso que después lo vamos a ver porque coincide con muchas cosas, ¿no? De las que nos cuenta Anthony. Y en general el tratamiento para la cándida en una primera instancia, cuando son casos no muy graves, suelen ser cambios de hábitos, cambios en la alimentación. Por lo general, una alimentación baja en carbohidratos, sobre todo baja en frutas, porque una tendencia la más común que se sostiene hoy en día es que el azúcar de la fruta alimenta la cándida, ¿no? Que vamos a ver enseguida cómo esto no es así, ¿no? Pero bueno, en general ese es como el camino que se suele seguir, ¿no? Y probióticos. Si eso no funciona y eso se sostiene o se vuelve más agresiva con síntomas quizás más persistentes y más difíciles de convivir, entonces sí que se aplican, ¿no? Antimicóticos, bueno, ya sea para la piel, de forma tópica, óvulos, si es en la zona vaginal, o pastillas. Ese es más o menos un poco a grandes rasgos lo que la ciencia hoy te cuenta un poco sobre la cándida. En tu experiencia, Mariana, ¿te recomendaron estos remedios o qué? Sí, los probióticos y la dieta baja en hidratos de carbono. ¿Y cómo te fue? Pues al principio, los primeros años, 2, incluso 3, a lo mejor estaba mejor porque, claro, yo no sabía en ese momento, yo pensaba que era lo acertado, ¿no? Mira, ya han dado el clavo, ¿no? Y tal.
pero realmente después me di cuenta que estaba mejor porque había dejado los cereales. Sobre todo eso, ¿no? Claro, el gluten, que es el que alimentaba, ¿no? La causa que había detrás. Pero después de 2 o 3 años ya empecé a encontrarme peor y cada vez peor. Y, y yo sentía por dentro, mi cuerpo me pedía fruta, ¿no? Sobre todo eso, lo que estaba contando ahora Agustina, ¿no? La fruta que te prohíben, como son los hidratos de carbono simples. No sé, el cuerpo me lo pedía. Yo cada vez que veía la fruta era, ay, cómo la echo de menos, ¿no? Y ni siquiera me llamaban tanto la atención, no sé, los bizcochos o estas cosas, me daban igual, me pedía la fruta. Y yo un día dije, mira, ya por aquel entonces es verdad que ya se empezaba a decir que las bayas sí que valían, ¿no? Como que la dieta paleo y la cetogénica, bueno, ahí estaban, ¿no? Todavía muy confuso, pero la dieta paleo me acuerdo que ya en ese momento empezaban a decir que las bayas sí que estaban bien, ¿no? Que supuestamente en el paleolítico nosotros sí que recolectábamos frutitas, ¿no? Bayas y tal, y que eso estaba bien. Entonces yo cada vez que comía bayas, pues me encontraba mejor y dije, bueno, yo voy a ir incorporando otra fruta también, porque es que la echo de menos. Y según empecé a comer más fruta, empecé a encontrarme mejor. Así que esa era como mi primera pista de que yo, o sea, no había encontrado todavía mi solución definitiva y que tenía que seguir buscando. Wow. Has tocado en algo muy importante cuando cambiamos nuestra alimentación, nuestra dieta. Es que tú tienes razón, nunca cambiamos una sola cosa, suelen ser diferentes aspectos, ¿no? Y lo que te dijeron, la fruta es el enemigo en este caso, sobre todo, pues pareciera que sí, pero es verdad, quitabas otras cosas, que era el gluten y los cereales, sobre todo, ¿no? Y es muy complicado, es muy difícil para uno poder manejarse, navegar este mundo de cuando cambiamos de dieta. Sí, muchísimo. Yo diría que casi tenemos que adoptar como una mente científica, ¿no? Aunque no lo parezca, tenemos que analizar muy bien, tenemos que hacer los experimentos, ¿no? Con nuestro cuerpo con mucha cabeza, es decir, siempre solo cambiaré una cosa, es decir, no como en cualquier experimento que se hace bien en un laboratorio, ¿no? Eh, Solo puedo cambiar una variable, ¿verdad? No puedo cambiar dos o tres porque yo ya no sé si la mejora viene de la variable A o B o C. Entonces solo puede ser una, pero claro, eso lo aprendes con experiencia. Yo al principio no sabía eso y ahora sí que hablo mucho de eso. Yo creo que todas lo hemos visto, ¿no? Con muchas cosas, con los suplementos, con la comida, todo, ¿no? Yo creo que hay que aplicar la misma regla. Si queremos saber de dónde viene la mejora o cualquier cambio, incluso a peor, tenemos que ir poco a poco y eso con esa mente científica, ¿no? Y analizar. Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. Sí, algo que me parece importante también que decían es que esto del tiempo, ¿no? Al principio mejoré. Y entonces es lo que suele pasar, ¿no? De repente, como existe la creencia de que el azúcar alimenta, el azúcar toda, ¿no? Alimenta la cándida, en general, las personas que tienen una dieta no muy buena, no solo sacan las frutas, sino que además también sacan azúcares con un montón de ultraprocesados, y todo eso conlleva inevitablemente a una mejoría. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no, que es lo que le pasa a la mayoría, cuando eso no termina de mejorar? Sí te sentís mejor, pero no del todo. O sí te sentís mejor un tiempo, como te pasó, ¿no? Y de repente no ves que no es, y uno no entiende, pero si me funcionó bien tanto tiempo, y también tiene que ver, ¿no? Con esto, ¿no? Que el tiempo, el cuerpo tiene unos tiempos que
difícilmente podemos entender, ¿no? Entonces, como que va sosteniendo y va aguantando y va compensando, llega un momento que ya no, y nos cuesta como mirarlo desde un lugar que no sea de la inmediatez, ¿no? Decimos, si en aquel momento mejoré, ¿por qué no sigo así? Entonces ahí es donde realmente tenemos que investigar, tenemos que sernos, ¿no? Como él dice, nuestro propio experto, y también conectar con la intuición. O sea, hoy por hoy la alimentación alta en proteínas o paleo, todos estos, curiosamente, hace un tiempo ya empezaron a incluir ciertas frutas. Sí, por supuesto que no solo éramos recolectores, incluso mucho antes de cazar y comer carne, era nuestra esencia, ¿no? Era lo que nos proveía la tierra. Eh, pero también porque dicen que tiene bajo índice glucémico, esa es la causa principal, ¿no? Y de repente se empiezan a dar, pero como algo tan quizás insignificante para algunos, ¿no? Fíjate cómo a vos te sirvió para darte cuenta de decir, wow, cómo me cambió, cómo empecé a mejorar con solo unas vallas, ¿no? Creo que entender el tiempo y mirar hacia atrás y no quedarse con el, pero esto me funcionó, entonces tengo que seguir, que abrirse, ¿no? A otras cosas. Totalmente, totalmente. Ahora, ¿qué nos cuenta Médico Medium? ¿Qué encuentra él que es la causa de este problema cuando tenemos un sobrecrecimiento de la cándida? Como ya habéis dejado entrever un poquito, Medical Medium lo que nos dice es que no solo es inofensiva, sino que es necesaria. O sea, no tiene mucho que ver lo que decíais de que depende mucho la cantidad, pero la cándida no es el problema. El aumento de la cándida por el que se le achaca que es lo que está causando problemas viene a raíz de el aumento de bacterias como, como el estreptococo, E. coli y otras, o virus. Y entonces, al aumentar estos patógenos, la cándida lo que hace es que ayuda al cuerpo a consumir esos patógenos y residuos de alimentos para descomponerlos y que se puedan absorber por parte de los órganos del cuerpo. O sea, es necesaria. Si no tuviéramos la cándida, los alimentos en su tamaño que están y así no se pueden absorber. O sea, es necesaria para la vida, necesitamos tenerla. Lo que pasa es que cuando se detecta que hay problemas, se detecta que hay un aumento de los patógenos y aumenta la cantidad de cándida para comerse más patógenos, claro. Y entonces ahí se le echa la culpa cuando no la tiene. Entonces hay que casi darle las gracias en vez de echarle la culpa y atacar al problema auténtico, que es pues eliminar bacterias, eliminar virus, eliminar el problema, y una vez que se elimina el problema, automáticamente, como es algo que va en proporción a nuestra necesidad para la cantidad de elementos que tenemos que desechar o que triturar para absorber, pues va cogiendo su equilibrio, o sea, vuelve a su equilibrio en el que nos es útil para nuestro cuerpo. Y es muchas veces mal culpada, o sea, no es la culpable, es un mecanismo de defensa, en verdad, para nuestro cuerpo. Eso es Eso sí como que lo es explica. fascinante, ¿no? Sí, Tenemos como una relación simbiótica con ella, que no podemos prácticamente vivir con ella. Y cuando ella nos dice, porque sube, está en aumento, algo va mal, cogemos y decimos, matamos al mensajero, ¿no? Es decir, justo. cállate, eres el culpable. Me Claro, pregunto, es que se despista, yo creo que se despista la ciencia porque a lo mejor es fácil de analizar, más fácil de analizar, lo que dijimos ya en otros episodios, es más fácil de analizar si hay niveles de cándida o niveles de estreptococo o niveles de otras cosas, pero a lo mejor los niveles de virus todavía no son tan difíciles de detectar y bueno, aunque se detecten a lo mejor se va buscando una cosa porque por los síntomas está establecido que los síntomas llevan a esa conclusión y pensar fuera de la caja es difícil porque tienes unos protocolos por donde ir, tienes un camino marcado y entonces vas sumando ya 2 y 2 porque es lo que habitualmente sucede. Pero la ciencia a lo largo de las décadas y los siglos ha ido cambiando. Las cosas que se decían en la Edad Media no son las que se dicen ahora porque la ciencia
en por sí está avanzando todos los días. O sea, no se pueden creer lo que dice de una manera dogmática, como si fuera una religión. No, porque está avanzando y mañana descubren otra cosa o descubren, prueban, consiguen probar, demostrar lo que está diciendo Anthony William, y diremos, bueno, ya lo sabíamos de antes, porque hasta ahora no se ha demostrado nunca que nada de lo que diga Anthony sea contra, o sea, se ha probado falsos. Se han probado cosas después con los medios, porque al principio no había los medios para demostrar las cosas que decía Anthony, pero con investigación y con años de estudios y así se han probado cosas que él decía ya de antes. Entonces, hay Sí. que darle también un reconocimiento cuando sea, claro. Ah, Sí, yo creo que algo sí. que me parece importante, cuando hablábamos de hace un rato, ¿no? De los síntomas o de las causas, ¿no? que establece la medicina convencional o alternativa, ¿no? Los linkean, no es la palabra, linkear, los relacionan, ¿no? Con ciertos momentos como el embarazo, la menstruación, la toma de antibióticos, que sabemos, ¿no? Por la información de Médico Medium, que particularmente el periodo, tanto la ovulación como la menstruación, como el embarazo, son momentos en que nuestro sistema inmune dedica muchísimas fuerzas y recursos a nuestro sistema reproductor, al bebé, y es cuando los patógenos que tenemos dando vueltas aprovechan, ¿no? Para salir. Igualmente cuando el sistema inmune está deprimido, con lo cual tiene todo el sentido que esté relacionado, no saben por qué, pero tiene todo el sentido que eso esté relacionado, ¿no? Que son momentos en cuando el sistema inmune está más débil y ellos aprovechan, ¿no? Para hacerse más fuertes y atacar. Claro, cuando Sí, ya sabes unir los puntos desde un punto de vista de médico medium, entonces ya asocias esas cosas a otra persona que esté pensando en una dirección solo convencional y que no esté abierta, pues solo le va a dar por pensar en otras cosas, pero nosotros ya asociamos, unimos puntos, porque es lógico, es que una vez que lo entiendes es totalmente lógico. Por eso es sí, fácil de pero es aceptarlo lógico para cuando lo nosotros. necesitas. ¿Perdona? Es lógico para nosotros, ¿no? Para los que están viendo a lo mejor o escuchando este episodio, igual no es tan lógico, ¿no? Te tienes que adentrar en los libros y conocer bien la información para que te parezca lógico. A nosotros nos parece esto muy lógico después de años estudiando esta información, ¿no? Pero a alguien Me que le refería hacen también una a prueba. cuando, perdona, Mariana, me refería también a cuando empiezas aunque sea de recién llegados a esta información, cuando leímos los libros por primera vez, a mí la sensación de lógica ya me inundó. O sea, cuando empecé a leer los libros, las explicaciones que daba me parecían totalmente lógicas. Sí, sí, a mí también, todo de alguna manera como que todo cobró sentido y creo que eso es la sensación que nos da a todos nosotros, pero yo me refiero a que estamos muy acostumbrados a depender de las pruebas, ¿no? Y yo me estoy poniendo en el lugar del que esté escuchando esta información por primera vez y esté diciendo, bueno, ya entiendo, pero a mí en la prueba de las heces me han detectado en un nivel superior de Candida albicans de lo que debería tener. Y entonces esa prueba está demostrando que yo tengo realmente candidiasis. Y claro, no le podemos decir que no es así. Esa persona sí que tiene un aumento de cándida en su cuerpo, pero hay un porqué. Realmente los niveles de cándida aumentan, pero es porque la cándida se va comiendo todos esos desechos, ¿no? Bacterianos y las toxinas. Entonces, es eso, se sabe mucho ya, por ejemplo, se habla mucho de la candidiasis por antibióticos. Últimamente se escucha bastante porque a mucha gente los síntomas de la candidiasis le aparecen después de algún tratamiento antibiótico, pero nadie sabe
qué relación tienen los antibióticos con este hongo, porque la Candida albicans y otro tipo de cándidas no se alimentan de antibióticos realmente, pero sí el estreptococo y otras bacterias, y por eso después de un tratamiento así proliferan las bacterias y la Cándida intenta protegernos comiéndose todos esos desechos, ¿no? Y claro, también es la razón por la que el tratamiento convencional normalmente no funciona. Y a mí también me ha pasado, porque no elimina la causa y la gente acude muchas veces a remedios caseros como vinagre de manzana o bicarbonato de sodio para la candidiasis intestinal. Y estos remedios se han puesto de moda en los últimos años y mucha gente desesperada se los toma sin saber que tienen también efectos secundarios, ¿no? Bastante serios. Tenemos un episodio sobre el vinagre de manzana y cómo los años de ácido de vinagre, que es muy fuerte, ¿no? Puede provocar osteoporosis, ir disminuyendo la masa ósea y tal. Simplemente eso, ¿no? Que es lógico, pero claro, la prueba está ahí, ¿no? Sí, sí, la cándida está, pero no es la culpable de mis problemas de salud. Yo me pregunto si en las pruebas de heces que te hicieron y que hacen a la mayoría de los pacientes, ¿no hacen pruebas de estreptococo a ver si encuentran ambos? ¿Solo van a por la cándida? Ahora ya no sé, porque eso fue ya hace muchos años. Entonces, en ese momento sí tendría que buscar, era un cultivo así, no era solo Candida albicans, sé que eran varios tipos de Candida. Ahora de bacterias no estoy segura qué es lo que tendría que mirar. Igual ha cambiado, ya os digo que eso fue hace mucho tiempo, pero es una prueba específica para eso, ¿no? Porque se suponía que en ese momento que mis síntomas eran de candidiasis y lo hicieron así. También es cierto que, como decía Mónica, ¿no? Que la ciencia se va cambiando, pero hay cosas que tardan años en cambiarse y hay verdades muy establecidas de las cuales les es muy difícil salirse. Entonces, si el culpable ya es la cándida, por más que encuentren un estreptococo u otra cosa, también hay que ver, o sea, hay que buscar, para buscar hay que saber qué estás buscando. Y la mayoría de los casos en general, pasa con otros diagnósticos, no se buscan ciertos patógenos, ni siquiera se analizan. Entonces yo creo que ahí es donde también ahí es donde a la medicina le cuesta ser más crítica, decir, bueno, no, esto es así. Bueno, no, la ciencia se supone que se va renovando todo el tiempo, ¿no? Cuestionando para ver si eso que tiene es real, pero no nos olvidemos que hay mucho dinero detrás de esto, hay una industria muy grande con un montón de medicamentos y cosas que sostienen el sistema, entonces es difícil salirse del esquema. Claro. Que sería interesante, ¿no? Cuando uno tiene este problema, decir a su médico de confianza, ¿es posible hacerme un cultivo de estreptococo a la vez? Solo lo digo por curiosidad, ¿no? Porque realmente no sabemos lo que saldría. Totalmente. Habría que ver primero si tenemos la tecnología, ¿no? Es suficientemente avanzada para descubrir todo. Bueno, seguramente todos los estreptococos, seguro que no, porque ya sabemos que realmente la medicina actual, la ciencia actual, conoces solo una pequeña parte, ¿no? De todos los tipos de estreptococo. Sí. Pero bueno, claro. Imagínate, ¿no? A lo mejor hacen una prueba ahora, me lo estoy imaginando, ¿no? Y lo máximo que podrían a lo mejor analizar es el estreptococo tipo A y B que conocen, o a lo mejor alguno más, pero si es que el número de variedades de estreptococo ya es, no sé, dijo Anthony que ya no nos sería suficiente ni siquiera con todo el alfabeto, ¿no? Entonces, claro, Entiendo. sería a lo mejor, no tenemos saldría negativo, ¿no? A lo mejor estreptococo tipo A o B, pero nosotros tenemos 30 otros tipos de Sí, 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 estreptococo sí. que no salen. Sí.
Bueno, ¿y qué? Es, Sí, pero no. nada, que es súper súper interesante, ¿no? Esto, cómo avanza la ciencia en ciertas cosas y después nos sentimos tan limitados, ¿no? Sabiendo toda esta información con otro tipo de tecnología utilizada en la medicina. Claro. Entonces pasamos a los tratamientos. ¿Qué recomienda hacer Médico Medium? ¿Qué hacemos para disminuir la carga de candidiasis? Bueno, empiezo yo. Bueno, ¿Tú, Mariana? yo puedo decir que a mí personalmente me ayudó mucho la cúrcuma y el orégano. Yo estaba también usando el aceite de orégano, o sea, el orégano en una forma muy concentrada y ambas cosas me ayudaron, pero claro, yo en ese momento no sabía el por qué, no sabía que esas dos cosas estaban realmente matando a las bacterias patógenas que yo tenía en mi intestino y que por eso me encontraba mejor, no porque hayan ido a por la cándida, porque realmente no hace falta. Entonces, eso simplemente me pareció muy interesante descubrirlo cuando empecé a aprender de Anthony. Pues una de las cosas que hemos mencionado mucho es que al cambiar a comer fruta, a ti te ayudó al final, ¿no? Y tu intuición que te llamó para comer fruta. Y es lo primero que recomienda Anthony para remediar esto. Y como hemos dicho, parece un poco contraintuitivo al principio porque nos dicen hay que evitar todo tipo de azúcar, hidratos de carbono cuando tenemos candidiasis. Y, pero no es así, es que si nos imaginamos la fructosa, el azúcar de la fruta natural, pues no solo viene el azúcar, hay otras cosas añadidas a este elemento, que son compuestos beneficiosos. Y eso, por ejemplo, sabemos de los antioxidantes, ¿no? Sabemos todo el mundo que son súper importantes para calmar inflamaciones, para combatir infecciones. Hay minerales, hay fitoquímicos que son los propios compuestos químicos de la planta, de la fruta, que son muchas de ellos están completamente sin descubrir, son muy beneficiosos para el cuerpo. Son un milagro realmente. Incluso tenemos micronutrientes anticancerígenos que entran con el azúcar de la fruta dentro de nuestro cuerpo. Aquí hay un abanico de bondad que es difícil de entender realmente porque está lleno de cosas beneficiosas. Y todo eso nos ayuda a eliminar y matar los patógenos que llevamos dentro, ¿no? Lo que comentábamos, los estreptococos, el E. coli, C. difficile, estafilococos y toda clase de virus que realmente están detrás del problema. Entonces, él recomienda toda clase de frutas y sobre todo cualquier clase de bayas, frambuesas, ayuda muchísimo a limpiar los intestinos y también los albaricoques. Y aquí comentábamos antes entre nosotras que también el albaricoque seco sirve siempre que encontremos un producto que esté libre o en lo máximo posible libre de sulfitos y de aceites. Pero el albaricoque seco mantiene todas sus propiedades, todas que mencionaba antes, en su forma seca también. Es un muy buen remedio entonces, porque también es fácil de comer y en cantidades grandes en forma seca. Vale, por lo mismo que estabas diciendo de atacar a la causa real, yo tomaría la infusión de melisa porque también es antiviral y antibacteriana. Entonces, aparte de ser así calmante, en el caso de tener dolor, que también ayuda, pues también ataca la causa. Entonces es una infusión recomendable en este caso. Sí, y bueno, lo que me parece increíble es también de las frutas, ¿no? Él comentaba el otro día que
se ha comprobado, ¿no? Sabemos que los patógenos también se alimentan y prosperan en ciertos ambientes o con ciertos alimentos, ¿no? Si no te gusta pensar que comen, ¿no? Eh, pero sí que prosperan con ciertos alimentos, que tenemos un vídeo de los huevos, de los alimentos problemáticos, si lo quieren mirar, y cómo no prosperaban en el caso de los vegetales y en el caso de la fruta particularmente morían. Entonces claro, si se entiende perfectamente cómo las grasas no son todas iguales, ¿no? Que existen grasas saludables y grasas no saludables, no entiendo cómo todavía estamos debatiendo que los azúcares son todos iguales y que el azúcar de la fruta es lo mismo que un azúcar normal. Y además ayuda a sanar la digestión, porque no nos olvidemos que todo empieza porque un hígado también está muy cargado, tenemos los vídeos sobre hígado, un hígado muy cargado de toxinas, en donde eso empieza, ¿no?, a pasar cuando empezamos a no digerir bien esas grasas, que es lo que come la mayoría en cantidad, ¿no? Esas grasas, esas proteínas, y eso llega, como decía antes Mónica, muy, muy entero, ¿no? Esos pedazos muy grandes a la parte del intestino, en donde se convierten en el alimento perfecto para que proliferen estos patógenos, ¿no? Y en este caso la raíz de bardana para el hígado es como un elixir, no solo la fruta y todos los alimentos vivos, pero particularmente la raíz de bardana, que en general la encontramos seca para hacer infusión, o la podemos encontrar también fresca en algunas tiendas de chino, por ejemplo, de productos internacionales. Los chinos consumen bastante bardana fresca, se puede hacer zumo si tienen la oportunidad, y ayuda a limpiar el hígado, ayuda a subir el sistema inmune, tiene un montón de propiedades muy beneficiosas. Y lo mismo con el jengibre y el aloe vera, que es siempre como el número uno para ayudar, ¿no? Para ayudar a reparar y a sanar toda la parte de la digestión, a matar todos los patógenos, a revitalizar el hígado, darle energía y fuerza para que pueda ayudar, ¿no?, a combatir todo esto. Muy bien. ¿Alguien quiere añadir algo más? Y yo diría dejar de darle de comer también, ¿no? Si alguien no vio los videos de los alimentos problemáticos, es a la vez que le estamos dando herramientas al cuerpo, ¿no?, para ayudarlo a sanar, bueno, qué es lo que no tenemos que comer para que se sigan alimentando esas bacterias y esos virus y sigan proliferando, ¿no? Huevos, el gluten, lácteos, el maíz, y bueno, ahí tenemos varios vídeos que pueden mirar. Y ver también el episodio de cómo empezar, que también ayuda, porque hay que ir quitando unas cosas y empezar con otras nuevas, y así pueden aprovechar para ir empezando, porque va a mejorar en general toda su salud si empiezan a tomar los primeros pasos de la mañana, que es lo que decimos en ese episodio. Es cierto. Pues a lo mejor alguien esté escuchando que no tiene candidiasis, pero conoce a un amigo o un familiar que sí. A lo mejor le quiere recomendar este episodio y compartir para que llegue a los que les haga falta. Muchas gracias.